El tema que me ha correspondido el día de hoy es la responsabilidad del oficial de cumplimiento por el ejercicio de sus funciones en aquellos casos en los que se pueda llegar a presentar algún tipo de actividad ilícita relacionada con lavado de activos, financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva dentro de sus organizaciones. Por supuesto, aquí es importante comenzar precisando pues que de alguna manera el alcance de la responsabilidad que tienen los oficiales de cumplimiento se mueve en dos grandes terrenos. Se mueve inicialmente en el terreno de lo administrativo, pero también en el terreno de lo penal. Por supuesto que los oficiales de cumplimiento tienen una posición importante dentro de una organización. La regulación que existe en Colombia en materia de oficiales de cumplimiento le asigna al oficial de cumplimiento un rol muy importante dentro de la dirección de las organizaciones, principalmente en el componente de la gestión, de la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Luego, el incumplimiento de las funciones que le corresponden desata por lo menos dos grandes tipos de responsabilidades. Una responsabilidad administrativa que está a cargo del supervisor, del regulador del sector al cual pertenece la organización. En el caso pues, de los cambistas profesionales tenemos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es el órgano de regulación y supervisión en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masivas en ese sector. Y allí podrían sobrevenir sanciones de tipo administrativo que llegan pasando por la multa, por supuesto, llegando incluso a la intervención y a la toma de control, la toma de posesión de los bienes, saberes y negocios para la liquidación de las sociedades. Pero en el ámbito de lo penal surge una responsabilidad también para los oficiales de cumplimiento. Y es aquí donde quisiera concentrarme porque el tema central precisamente de esta conferencia es el alcance, la naturaleza y el alcance de la responsabilidad penal que podría sobrevenir a un oficial de cumplimiento por las funciones que le son inherentes. Como punto de partida quisiera plantear el alcance del artículo 9 del Código Penal y quisiera que lo leyéramos precisamente porque tiene una idea medular en esta discusión. Dice el artículo 9 del Código Penal: para que la conducta sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. Y luego nos dice algo que es muy importante y que quisiera dejar sentado como una piedra angular dentro de esta conferencia. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Cuando uno está leyendo esta norma y se queda con esta última parte, pues comienzan a surgir algunas preguntas en relación a qué quiere decir el legislador cuando nos dice que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Y entonces, la forma en la que tenemos que entender esta norma es fundamentalmente la siguiente. Esta norma, el artículo 9 del Código Penal colombiano, está pensada para entregarle al operador judicial, es decir, el destinatario de esta norma es el operador judicial, es el fiscal o el juez. Y esta norma le está diciendo al operador judicial a quién debe atribuirle responsabilidad. Esto es lo que técnicamente llamamos una norma de imputación de responsabilidad, porque es la norma que le está orientando al fiscal y al juez en su función de operador judicial a quien debe atribuir responsabilidad por el delito que ha llegado a su conocimiento. Y para atribuir responsabilidad, lo que la norma le está diciendo al operador judicial son dos cosas. Le dice: mire, señor fiscal, señor juez, para ser responsable penalmente no basta con iniciar los cursos causales lesivos. Entonces, a ver, efectivamente, cuando hablamos del delito de lavado de activos y financiación del terrorismo, por ejemplo, si nos remitimos al artículo 323 del Código Penal, allí la norma nos está diciendo que comete lavado de activos la persona que adquiere, que oculta, que resguarda,
que transporta, que administra, que invierte dineros provenientes de actividades delictivas. Entonces, si yo cojo ese artículo 323 y lo leo, lo primero que uno ve al rompe, lo primero que se le viene a la cabeza, es que a quien se le debe atribuir responsabilidad, o sea, la persona llamada a responder penalmente por ese delito, es la persona que personalmente, de propia mano, realiza las conductas descritas en el 323. O sea, la persona que ha comprado, que ha ocultado, que ha transportado, que ha administrado, que ha invertido los recursos o los activos de origen ilícito. Entonces, ¿quién es el primer llamado a responder? Obviamente, la persona que giró el cheque, que firmó la escritura, que adquirió el bien, que pagó el precio, ¿sí? Ella sería la primera persona porque es la persona que desde el punto de vista naturalístico, desde el punto de vista causal, ha ejecutado la conducta considerada como delito por el legislador. Pero fíjese, la norma nos está diciendo, ojo, porque él no es el único llamado a responder penalmente. No basta con iniciar el curso lesivo, también es posible ser llamado a responder penalmente por otras formas de participación. Y entonces lo que le dice el legislador es, ojo, porque eventualmente también podría ser llamado a responder penalmente aquella persona que no ha tenido ninguna participación en el curso causal lesivo. Es decir, también podría llegar a ser responsable penalmente una persona que no ha ejecutado, que no ha realizado, que no ha llevado a cabo la conducta constitutiva del delito, que no ha realizado la conducta descrita en el artículo 323 como materializada, como materialmente delito de lavado de activos. Por consiguiente, efectivamente, al que firmó el cheque podemos imputarle responsabilidad, pero puede haber personas que no participaron en la firma del cheque, que no participaron en la firma de la escritura, que no participaron en la adquisición del inmueble, que podrían estar llamadas a responder penalmente. Entonces fíjense que el artículo 9 tiene un alcance bien importante. Y esto pues obviamente nos lleva necesariamente a articular esta norma con otra norma muy importante que es el artículo 25 del Código Penal. Y les pido que la leamos porque van a ver ustedes la coherencia interna, la coherencia intrínseca que guarda el artículo 9 con el artículo 25. Dice el artículo 25, la conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica. O sea, la persona que tenga el deber de impedir el delito, palabras más, palabras menos, y no lo llevaría a cabo, estando en posibilidad de hacerlo. O sea, a usted la ley le dice, tiene que prevenir el delito. No lo hace, a pesar de que podía hacerlo. ¿Qué pasa? Quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. O sea que de acuerdo con el artículo 25, en concordancia con el artículo 9, el que no impide la comisión del delito podría llegar eventualmente a ser también responsable penalmente, a pesar de no haber cometido el delito. Dice, para eso se necesitan tres cosas. Primero, que la persona tenga el deber legal de impedir los resultados. O sea, no es porque sí, es porque hay una norma, porque hay una regulación que le impone el deber de impedir el delito. Debe haber alguna regulación, alguna norma en la que diga que usted tiene que impedir el delito. Y tiene que estar claro, tiene que estar explícito. Segundo, la persona debió haber incumplido ese deber. Porque si la persona realizó las acciones necesarias para el cumplimiento de deber, hizo todo lo que estaba a su alcance para impedir el delito, pero lamentablemente no lo logró, pues entonces no podemos atribuirle responsabilidad. La responsabilidad se le atribuye solo al que no hizo nada por cumplir su deber, pero el que se esforzó, el que lo intentó, el que hizo todo lo que estaba a su alcance, a él no lo podemos sancionar penalmente. Y luego nos dice, estando en la posibilidad de hacerlo. Claro, porque no se trata solo de tener el deber legal y no se trata solamente de que haya intentado hacerlo, es de que materialmente lo hubiera podido hacer. Decía el derecho romano, nadie está obligado a lo imposible. Y si efectivamente se salía de sus manos
porque no había ninguna posibilidad fáctica o jurídica de impedir la producción del delito, pues entonces no podemos atribuirle responsabilidades. Entonces fíjense que aquí nos está dando ya unas limitaciones importantes para la responsabilidad en la modalidad de omisión. Y luego dice, a tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido. Coma. Y noten lo que dice a continuación, que es la parte que más nos importa a nosotros. O que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo. Fíjense, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo. Entonces aquí nos está diciendo la ley, ¿quiénes tienen el deber legal? ¿Quiénes son esas personas que, de acuerdo con lo que dice al comienzo del inciso segundo, tienen el deber legal de impedir el delito? Y aquí la segunda parte nos dice, pues mire, aquellas personas a las que la ley les ha encargado la vigilancia de una fuente de riesgo, esas personas son las que tienen el deber legal de impedir el delito. Pero ojo, porque eso tiene que ser, como lo dice al final la norma, conforme a la Constitución o la ley. Es decir, no es un deber legal que surge por vía de interpretación, porque el fiscal o el juez consideran que él era obligado. No. Tiene que estar explícito en la Constitución o en la ley. Y por supuesto aquí el término ley que utiliza el artículo 25 es un concepto amplio de ley. No se refiere solamente a la ley en el sentido formal de una norma emitida por el Congreso de la República, una ley ordinaria en el trámite legislativo del Congreso, sino se refiere a la ley en el sentido lato, en el sentido amplio, de cualquier regulación jurídica emitida formalmente por el Estado. Con lo cual aquí también cabe dentro del concepto de ley no solamente las leyes ordinarias, sino también cabrían los decretos, las resoluciones, los actos administrativos de alcance general, porque todo ello hace parte del concepto amplio de ley. Entonces, ¿por qué es importante esta parte de la vigilancia de una determinada fuente de riesgo? Pues básicamente porque en el mundo del derecho, en el mundo de la prevención del lavado de activos, nosotros hablamos con mucha frecuencia de el riesgo de lavado de activos. De hecho, los estándares internacionales nos están hablando permanentemente del riesgo de lavado de activos y el riesgo de financiación del terrorismo. De hecho, la norma lo que le impone a las empresas, en el caso del sector financiero, es montar un sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. En el caso del sector real, hablamos de los sistemas de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. La recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional número 1 es la implementación del enfoque basado en el riesgo. Entonces, fíjense que hablamos transversalmente del riesgo de lavado de activos. Y de hecho, cuando uno va a mirar la regulación, por ejemplo, si uno mira la regulación de la circular 027 o la circular 0016 de la Superintendencia de Sociedades, nos hablan de las fuentes del riesgo y nos dicen que hay factores que determinan el riesgo y nos hablan de los clientes, de los canales, de los productos, de las jurisdicciones. Entonces, aquí ya tenemos una regulación, tenemos una ley, una regulación nacional que nos habla de cuál es el riesgo de lavado de activos, cuáles son los factores y las fuentes que determinan ese riesgo. Y más importante aún, esa regulación le atribuye a ciertas personas, a ciertos colaboradores, funcionarios o empleados de unas organizaciones, la labor de vigilar esa fuente de riesgo. El primer llamado a la vigilancia de esa fuente de riesgo es el oficial de cumplimiento, como administrador, como gerente del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo dentro de la organización. Y entonces acá es cuando nosotros decimos que ese señor al que la ley le ha atribuido la función de vigilar la fuente de riesgo, adquiere lo que se denomina técnicamente la posición de garante. Entonces, una segunda conclusión que quisiera dejar sentada acá es que los oficiales de cumplimiento, por disposición de la ley, tienen posición de garante. ¿Por qué? Porque la regulación de los diferentes sectores, sin excepción, le atribuyen al oficial de cumplimiento la obligación de vigilar o de administrar el sistema de gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, que está precisamente diseñado para controlar los potenciales riesgos asociados a esos delitos
a los que podría estar expuesta la organización. ¿Cuál es el fundamento de esto? Porque es que es bien importante entenderlo. Miren, yo he estado en algunos foros nacionales e internacionales en los cuales he escuchado a empresarios y he escuchado también a altos directivos de agremiaciones de empresarios quejarse de la obligación de implementar sistemas de gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Alguna vez tuve la oportunidad de compartir un foro con un directivo gremial muy importante en Colombia y él allí dijo públicamente que le parecía el colmo que ya en Colombia era muy difícil hacer empresa, que las cargas impositivas eran muy grandes, las cargas laborales eran todavía más grandes, los entornos y los ecosistemas empresariales estaban muy limitados y ser competitivos a nivel nacional e internacional ya era muy difícil para las empresas, como para que además de todo lo anterior, al gobierno nacional, al ejecutivo, no le diera sino por obligar a las empresas a implementar sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo o sistemas de administración de riesgo de corrupción. ¿Qué era eso? Que eso era una locura, que eso era absurdo, que lo que tenían era que fomentar las empresas, que por qué les imponían esas cargas. Y remataba diciendo, oiga, es que además, es que ¿quién dijo que la función de los empresarios es prevenir los delitos? Eso es una función del Estado, eso es una responsabilidad de la Fiscalía, es una responsabilidad de la Procuraduría y la Contraloría. Eso no es función de los empresarios. ¿Por qué nos trasladan? Y ojo, porque este es el término con el que se suele utilizar con mucha frecuencia. ¿Por qué nos trasladan una responsabilidad del Estado? Esa visión que considera que asignarle a los empresarios la obligación de implementar sistemas de gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo es trasladarle una función del Estado, es una visión equivocada y distorsionada desde el punto de vista ético. Porque en Colombia ya tenemos una amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional que permite entender cuál es el fundamento de la atribución, de la asignación de la obligación de implementar este tipo de programas. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución Política de Colombia y qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional? Básicamente, todo está fundado sobre el artículo 333 de la Constitución Política. ¿De qué nos habla ese artículo 333? El artículo 333 contempla el derecho a la libertad de empresa, que es un derecho fundamental. En Colombia, como un Estado liberal, como un Estado democrático y social de derecho, pues los ciudadanos tenemos libre iniciativa privada. Podemos montar la empresa que queramos, podemos montar y organizar los negocios que queramos sin más limitación que los requisitos para salvaguardar los bienes generales. Y entonces este derecho a la libertad de empresa nos está diciendo, mire, aquí hay libre iniciativa privada, los ciudadanos pueden montar las empresas que quieran. Pero atención, ojo con esto, porque es que no hay derechos absolutos. Ningún derecho es absoluto. La dignidad parece ser el único derecho que no tiene una limitación. De resto, la libertad, la intimidad, todos esos derechos tienen una limitación. En este caso, la libertad de empresa tiene una limitación que es una limitación natural. Y es que usted puede montar la empresa que quiera, pero ojo, su derecho llega hasta donde llega el derecho de los demás. Su libertad de empresa llega hasta donde llegan las libertades de los consumidores, de los competidores, del Estado y de la sociedad en su conjunto. Luego, usted no puede, sobre pretexto de ejercer el derecho a la libertad de empresa, vulnerar los derechos de los demás. Más aún, usted no puede, sobre pretexto de estar ejerciendo el derecho a la libertad de empresa, crear o incrementar los riesgos a los que está expuesta la sociedad. Usted tiene una responsabilidad social porque este es un Estado liberal, es un Estado de derecho, pero también es un Estado social. Y la propiedad privada tiene una función social y ecológica. Y si usted va a montar una empresa como propietario de los medios de producción, usted tiene una función social, tiene que cumplir una función social. Y tiene que asegurarse de no dañar a los demás, de no lesionar bienes jurídicos ajenos, de no generar riesgos, de no crear peligros para la sociedad. Si usted quiere montar una empresa de papas fritas, puede hacerlo, pero ojo, usted tiene que tomar todas las medidas porque usted no me puede poner en riesgo la salud de los consumidores. Entonces,
¿quién es el responsable de gestionar los riesgos que se están creando? Pues el empresario. Si usted monta una empresa y se está lucrando de la empresa, lo mínimo que nosotros como sociedad y como Estado esperamos es que usted gestione los riesgos que está creando y de los cuales se está lucrando. Porque es que usted se está lucrando de eso, usted está generando ingresos y se está beneficiando económicamente de los riesgos que está creando. Faltaría más que debiera ser el Estado, con dinero de los contribuyentes, el que venga a gestionar los riesgos que usted está creando. Y riesgos que no solamente está creando, sino que además de los que usted está lucrando. Entonces, por una elemental distribución equitativa de las cargas públicas, no es que el Estado le esté trasladando al empresario una obligación de gestionar los riesgos, no. Esa no es una obligación del Estado, es una obligación suya. Y no emerge de una decisión de política pública decir, vamos a pasarle a los empresarios la obligación de gestionar ese riesgo. No, es una obligación que deviene de un principio básico que es la igualdad en las cargas públicas, que es el principio de equidad social, que es el principio de responsabilidad social empresarial que emerge de la Constitución política. Y por consiguiente, es algo que es inherente a la función del empresario mismo y que le corresponde al empresario gestionar con sus propios medios. Si uno entiende esa lógica, podría entender por qué se fundamenta desde el punto de vista constitucional castigar el delito en la modalidad de comisión por omisión. Fíjense, aquí lo que nos está diciendo el artículo 9 y el artículo 25 de la Constitución política es que no evitar un delito, estando obligado a hacerlo, equivale a cometerlo. Y es un tema de elemental desvalor. Es decir, para el legislador tiene el mismo desvalor social. Es igualmente reprochable cometer el delito como no hacer nada para evitarlo, estando en la obligación de hacerlo y lucrándose de ello. Fíjense entonces que aquí estamos hablando de dos situaciones diferentes. Una situación consistente en cometer el delito, adquirir, transportar, transformar dineros de origen ilícito. Eso es reprochable, eso es ético-socialmente reprochable, es jurídico-penalmente relevante y es digno y merecedor de sanción penal. Pero para el legislador es igualmente reprochable, es igualmente sancionable y merecedor de castigo el hecho de no cometer la conducta, no está adquiriendo, no está transportando, no está adquiriendo, pero tiene la obligación de hacerlo, tiene la obligación de evitar que eso ocurra, no hace nada y por el contrario permite que el delito ocurra y se lucra de ello. Entonces, estas dos situaciones son equivalentes desde el punto de desvalor y por eso la omisión, o mejor, la comisión por omisión es sancionable, es merecedora de castigo. Entonces, partiendo de esa premisa, entonces, fíjense lo que ha dicho la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Quisiera leer simplemente este párrafito para que quede, digamos, de alguna manera esclarecida la posición de garante y la responsabilidad que tienen los oficiales de cumplimiento de prevenir el delito y de tomar las medidas tendientes a evitar que ello ocurra. Dice, para decirlo de otra manera, existe posición de garante en todos aquellos eventos en los cuales, frente a cualquier bien jurídico, la persona tiene la obligación constitucional o legal de actuar y no lo hace, pudiendo y debiendo hacerlo. Y existe posición de garante en los casos en que frente a los bienes jurídicos particularmente mencionados, la persona asume voluntariamente la protección real de otra o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio, mantiene una estrecha comunidad de vida con otras, emprende la realización de actividades riesgosas con otros individuos o crea con antelación una situación jurídica de riesgo cercano para el bien jurídico correspondiente. Quedémonos con la primera parte. La persona que tiene la obligación constitucional legal de actuar y no lo hace, pudiendo y debiendo hacerlo. Esa es la primera hipótesis de la norma del artículo 25 y la Sala de Casación Penal ha dicho, hay posición de garante y por consiguiente hay responsabilidad penal si no se cumple ese presupuesto. ¿Cómo se aterriza todo esto en el ámbito de la prevención del lavado de activos? Noten ustedes que, como ya lo hemos dicho,
el régimen administrativo le atribuye una responsabilidad a los empresarios. Por supuesto, el empresario, el que crea la sociedad, pues no puede cumplirlo directamente y por eso tiene que delegar esa función en algunos colaboradores y por eso la norma le dice, esta función se puede delegar en un oficial de cumplimiento y tiene que designar una persona responsable de ese tema. Ahora bien, esa regulación también le dice, señor empresario, mire, usted tiene la obligación de gestionar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y tiene que nombrar un gerente para ese proceso. Ahora, usted es el que se conoce. Para el Estado es muy difícil desarrollar un modelo estándar de prevención de lavado de activos, de financiación del terrorismo que le sirva a todas las empresas por igual. El conjunto de empresarios, los sectores que están expuestos al riesgo de lavado de activos, no solamente son muy numerosos, sino que además son muy heterogéneos. La diversidad en la naturaleza, en la característica de las empresas que están expuestas a estos riesgos es muy amplia. Entonces, para el Estado no es conveniente, no es viable, no es razonable diseñar por ley un estándar de procedimiento y decirle todas me tienen que implementar este modelo de gestión de riesgo. Si hiciera eso, podrías llegar a ser incluso inequitativa y a introducir en la economía unos factores de distorsión de la competitividad, porque por supuesto un modelo estándar sería fácilmente cumplible por unas empresas, pero sería muy difícil de cumplir para otras, y eso generaría unas barreras de accesibilidad y unas barreras de competencia que distorsionan el mercado. Por esa razón, la regulación colombiana, siguiendo los estándares internacionales, ha dicho fundamentalmente, mire, el modelo que estamos adoptando es el modelo de autorregulación regulada. ¿En qué consiste la autorregulación regulada? Pues muy sencillo. Señor empresario, usted se conoce, usted sabe cuáles son las características de su negocio, usted conoce cuáles son los productos, cuáles son los canales, cuáles son los clientes, cuáles son las jurisdicciones en que opera. Entonces, usted diseñe el programa de prevención de lavado de activos, el sistema de administración de riesgos que más se ajuste a sus características, libremente. Pero ojo, no es una autorregulación absoluta. Usted no puede hacer tampoco lo que quiera, porque si yo le doy una patente de corso, de pronto ahí resulta algún empresario diciéndome que su forma de gestionar el riesgo es no haciendo nada. Y pues tampoco se trata de eso. Por esa razón, la regulación administrativa le genera un estándar mínimo que está contenido en las normas sobre prevención de lavado de activos y le dice, usted puede montar el sistema que quiera siempre y cuando me cumpla estos estándares mínimos. Y entonces fíjense que aquí la norma le está diciendo, usted tiene posición de garante, usted tiene que vigilar el riesgo que está creando, señor empresario, y por supuesto puede hacerlo como más se ajuste a sus características siempre que me cumpla este estándar mínimo que le estoy dando. Y su responsabilidad penal se contrae a ese estándar mínimo. Si usted implementa ese estándar mínimo de controles y procedimientos que yo le estoy pidiendo, independientemente de la configuración, de la arquitectura que tenga su sistema, usted está operando dentro de lo que yo considero el riesgo permitido. Es decir, yo sé que su programa nunca va a eliminar el riesgo de lavado de activos. Eso es lo que técnicamente nosotros llamamos el riesgo residual. Su compañía tiene un riesgo inherente al lavado de activos. Implementa unos controles que yo le estoy pidiendo y otros adicionales que usted quiera. Esos controles reducen el riesgo inherente y lo llevan a un riesgo residual. Ese riesgo residual nunca va a ser cero. Lo entendemos claramente. Ese riesgo siempre va a existir. Pero yo no espero como legislador, como Estado, Colombia no espera que el riesgo sea cero. Colombia entiende que va a haber un nivel de riesgo que aguantar, que tolerar. Pero lo que pide Colombia es que ese riesgo inherente al que está expuesta la empresa se reduzca a un nivel que sea razonable, a un nivel que sea admisible, tolerable por la sociedad. Y a ese nivel lo llamamos el riesgo permitido. Y el riesgo permitido es el riesgo al que queda en la empresa, es el riesgo al que queda expuesto a la empresa cuando implementan los controles mínimos y los procedimientos mínimos establecidos en la ley. ¿Qué pasa cuando la organización no implementa esos controles mínimos? Pues muy sencillo, está operando por fuera del riesgo. No está cumpliendo su función de vigilar el riesgo. Está incumpliendo su función de garante. Y por consiguiente aparece la responsabilidad en la comisión por omisión. Por el contrario, si la empresa está implementando los controles mínimos exigidos por la ley,
significa que está operando dentro del riesgo permitido y por consiguiente no le podemos imputar responsabilidad porque está cumpliendo las obligaciones propias de su función de garante. Entonces fíjense que aquí lo que determina en realidad la responsabilidad penal no es la ocurrencia del delito de lavado de activos, y esto es muy importante entenderlo. El oficial de cumplimiento, el director, el administrador de una empresa, no es responsable por el solo hecho de que se materialice una operación de lavado de activos a través de su compañía. No es por el hecho de que resulté comprándole mercancía a un proveedor que es una organización dedicada al lavado de activos. No es por el hecho de que el cliente me está pagando los productos con dinero proveniente del narcotráfico. No es eso lo que genera la responsabilidad penal. Lo que genera la responsabilidad en el supuesto que estamos hablando es el hecho de no haber implementado los controles mínimos exigibles por la regulación para mantener el nivel de riesgo dentro del riesgo permitido. Y aquí entonces viene un punto bien importante dentro de la regulación, que tiene que ver con dónde surge entonces la responsabilidad. Porque aquí tenemos que considerar un fenómeno muy importante dentro del mundo corporativo, dentro del mundo empresarial, que es la delegación. A ver, el empresario pues está preocupado del core de su negocio, él está preocupado de la producción, de la venta, que es finalmente lo que le da vida y lo que permite que la empresa subsista. Y las funciones de cumplimiento son importantes, pero pues lamentablemente el empresario no puede hacerlas todas. Y eso obliga a que ocurra el fenómeno de la delegación. Entonces, en el mundo del derecho penal ocurre algo muy particular, y es que la delegación no desaparece la responsabilidad, la transforma. La responsabilidad penal es como la energía, no se crea ni se destruye, se transforma, ¿sí? Entonces, el primer llamado a gestionar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo es el empresario, es el que está constituyendo la empresa. Pero como la ley entiende que él no lo puede llevar a cabo por sus propios medios, porque además esto requiere un conocimiento técnico especializado, la ley le está diciendo, usted debe delegar esto en alguien profesional, en alguien experto, y eso se llama oficial de cumplimiento. Ahora, olvídese de que nombrando un oficial de cumplimiento usted se va a salvar de responsabilidad, olvídese de eso. Cuando usted nombra un oficial de cumplimiento, su responsabilidad no desaparece, su responsabilidad se transforma. Y lo mismo pasa con el oficial de cumplimiento. Cuando la compañía es grande, la función de cumplimiento demanda muchas tareas, demanda muchas actividades que el oficial de cumplimiento no puede cumplir por sí mismo. Entonces el oficial de cumplimiento necesita apoyarse en un equipo y va a contratar seguramente oficial de cumplimiento suplente, analistas, jefes de departamento, en fin, va a tener un equipo de trabajo. Y muchas de las funciones que le competen a él como oficial de cumplimiento las va a delegar en miembros de su equipo. Así como el dueño de la empresa no pierde la responsabilidad por nombrar el oficial de cumplimiento, el oficial de cumplimiento no pierde la responsabilidad por el hecho de nombrar a un analista o a un jefe o a un oficial de cumplimiento suplente y asignarle una tarea. No. Aquí el fenómeno de la delegación supone que cuando yo delego, cuando yo nombro el oficial de cumplimiento o cuando yo delego en un oficial de cumplimiento suplente o en un jefe o en un analista, la responsabilidad original que yo tenía se transforma y me aparecen dos deberes adicionales o dos deberes diferentes, que son los deberes de aseguramiento y los deberes de salvamento. Entonces, fíjense, desde la perspectiva del empresario, del delegatario, ¿sí? Él nombra al oficial de cumplimiento. En el momento en el que lo delega, lo primero que él asume son deberes de aseguramiento. ¿En qué consisten los deberes de aseguramiento? Consiste en tomar todas las acciones, en ejecutar todas las acciones que sean necesarias para asegurarse, por eso se llama aseguramiento, por asegurarse que el riesgo quede adecuadamente gestionado, que el riesgo no se cree o que el riesgo existente se mantenga dentro del nivel de riesgo permitido. ¿Y qué es lo que debe hacer para eso? Primero, asegurarse que la persona a quien le está delegando la función es una persona competente. O sea, no puedo nombrar como oficial de cumplimiento a alguien incompetente, a alguien que no tiene ni idea. Y eso pasa con mucha frecuencia, que nombramos como oficial de cumplimiento a alguien de la compañía para ahorrarnos el costo de traer un profesional
y resulta que la persona no tiene ni el conocimiento ni la experiencia necesaria para llevar a cabo ese tipo de actividades. Entonces, si yo nombro como oficial de cumplimiento una persona incompetente, pues el acto de delegación queda mal hecho, ¿sí? El que delega mal asume la responsabilidad y en ese orden de ideas todos los errores y fallas que cometa esa persona son imputables y atribuibles al directivo de la empresa, al dueño de la empresa. Lo mismo pasa con el oficial de cumplimiento. Nombra un oficial de cumplimiento incompetente, un oficial de cumplimiento suplente incompetente, o contrata analistas o jefes que son incompetentes. Pues mire, si delegó mal, todo lo que pase es responsabilidad suya. Hay que asegurarse que la persona en la que estoy delegando tiene el conocimiento y la experiencia para la tarea. Segundo, tengo que asegurarme que tiene los recursos apropiados para cumplir la función que le estoy delegando. Si yo nombro un oficial de cumplimiento, puede ser el mejor oficial de cumplimiento del mundo, pero si no le doy los medios, no le doy la tecnología, no le doy los medios físicos, los computadores, las oficinas, los sistemas de gestión para que pueda trabajar, pues él no puede cumplir su tarea. Y en ese caso, los problemas, las fallas que haya en la gestión del riesgo son imputables a usted, no al oficial de cumplimiento. Y esto es importante para las juntas directivas y esto es muy importante para los presidentes de las compañías, que tratan de recortarle gastos, recortarle recursos a las áreas de cumplimiento. Es entendible que, sobre todo en estas épocas de pandemia, pues se quieren redireccionar los recursos hacia las áreas donde generan más liquidez, hacia las áreas de producción, de ventas, etc. Pero si usted le recorta gastos, le recorta recursos al área de cumplimiento, tenga claro que las fallas que se produzcan no son imputables al oficial de cumplimiento, son imputables a usted porque es su obligación darle los recursos que ellas personas necesitan. Y el tercer deber de aseguramiento es la supervisión al delegado. Usted tiene que ejercer una supervisión al delegado de manera permanente. Ahora, supervisar permanentemente no significa pararse detrás del oficial de cumplimiento a verificar que esté haciendo las tareas, porque entonces pierde sentido la delegación. Ser delegatario no es ser un policía para estar detrás del delegado a ver si la cumple o no cumple la tarea, no. La función de supervisión es encontrar un mecanismo de control para asegurarme que el señor está cumpliendo apropiadamente la tarea. Y el mecanismo de control más utilizado y más efectivo se llama auditoría. Entonces sí, el área de cumplimiento tiene que estar supervisada por el área de auditoría. Al punto que es incompatible la función de oficial de cumplimiento y de auditor, porque el auditor es el que le tiene que dar cuenta a la alta dirección de si el oficial de cumplimiento está ejerciendo o no sus tareas apropiadamente. Y esas son las funciones de aseguramiento. Ahora, cuando se viene el problema, cuando surgen las dificultades en la gestión del riesgo, porque se nos coló la operación indebida, se nos vinculó el cliente indeseable, se nos vinculó el proveedor que es miembro de una organización delictiva, entonces ahí surgen las obligaciones o los deberes de salvamento, que consiste en ejecutar acciones para interrumpir el curso causal. Y entonces, ¿qué viene acá? La primera gran obligación, la corrección de las fallas. Mire, si la auditoría le está diciendo que el área de cumplimiento no tiene recursos, que el área de cumplimiento no tiene capacitación, que el área de cumplimiento no tiene los medios, usted tiene que proveer solución a esos hallazgos de auditoría y tiene que implementar las correcciones. He visto casos en los cuales el informe de auditoría hace la relación de los hallazgos y muchas veces los directivos no solamente no han leído el informe de auditoría, sino que en algunos casos lo han leído y no han hecho nada. Y cuando llega a la fiscalía, ella pide todos los manuales, todos los procedimientos, todas las políticas, pero también pide los informes de auditoría. Y si ella encuentra que en los informes de auditoría hay hallazgos al área de cumplimiento, ¿a quién le van a atribuir la responsabilidad? Podrá ser tanto al oficial de cumplimiento como a los directivos, porque la responsabilidad es de los dos. Y finalmente la interrupción de los cursos causales lesivos. Y la interrupción de los cursos causales lesivos se traduce en una palabra muy importante: abstención. Cuando usted sabe que un cliente o que un proveedor o que una operación tiene relación con temas de lavado de activos, su obligación es abstenerse para impedir que la empresa sea utilizada para ese tipo de delitos. Y esto supone un desafío, ¿por qué? Porque normalmente las metas económicas, el interés en obtener utilidades y beneficios económicos resulta colisionando con el interés de prevenir el lavado de activos. Para algunos empresarios
es muy difícil resistirse a la tentación de un cliente que les está comprando mucho volumen y en efectivo y paga de una. Entonces, resistirse a la tentación de hacer una gran venta, un gran negocio, a pesar de que sabemos de que hay cosas raras ahí porque el cliente, el tipo tiene mala presencia y no nos convence, es difícil. Es difícil para el empresario, para los directivos, resistirse al proveedor que me está vendiendo la materia prima a un precio ridículamente bajo. Entonces, claro, cuando yo advierto esa situación, inmediatamente viene la preocupación y el área de cumplimiento muy seguramente me lo va a advertir. Me va a decir, oiga, ese cliente es indeseable, ese proveedor es indeseable, cuidado con esa operación. Entonces, aquí es muy importante delimitar la función del oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento no es un coadministrador y eso es muy importante tenerlo en cuenta. El oficial de cumplimiento es capaz de agregar valor a una organización en tanto se mantenga independiente, en tanto se mantenga imparcial y en tanto tenga capacidad de hablarle con sinceridad y honestidad a la alta dirección. Por eso las normas piden que tenga accesibilidad, que tenga acceso a la junta directiva, que es el máximo órgano de dirección de la organización. ¿Por qué razón? Porque el oficial de cumplimiento se encarga de producir la información para que las áreas correspondientes tomen decisiones debidamente informadas. Pero el oficial de cumplimiento no debería tomar parte en esas decisiones. He visto una mala práctica en muchas organizaciones y es pedirle al oficial de cumplimiento que avale o que autorice la vinculación de ciertos clientes o de ciertos proveedores. He visto formularios de vinculación de clientes donde se pide una firma del oficial de cumplimiento como aval para la vinculación del cliente. Es una mala práctica porque con eso se está comprometiendo al oficial de cumplimiento en la vinculación de ese cliente o ese proveedor. Y si mañana ese cliente o ese proveedor resulta indeseable, el oficial de cumplimiento ya va a estar jugado, ya está comprometido, no tiene la independencia suficiente para poder reportar la operación sospechosa y para decirle a la alta dirección, cortemos la relación con ese cliente. Porque si él llega y le dice a la junta directiva, oiga, saquemos a ese cliente o saquemos a ese proveedor, la respuesta va a ser, pero si usted nos autoriza, usted avaló, entonces usted está haciendo mal su trabajo. Por eso es que el oficial de cumplimiento tiene que mantener una distancia. El oficial de cumplimiento solamente produce la información para que las áreas correspondientes tomen la decisión. La decisión de vincular el cliente es de la gerencia o de la vicepresidencia comercial, pero no es mía. Yo produzco la información y se la entrego y le digo, ojo porque ese cliente está reportado en lista OFAC, ojo que ese cliente está reportado en listas de Interpol, ojo que ese cliente tiene una información negativa en fuentes abiertas y como mucho puede llegar a sugerir o a recomendar que no se le vincule. Y hasta ahí. Pero la decisión es enteramente suya, no es mía. Yo no soy coadministrador. Yo produzco la información para que usted, que es un órgano de administración, tome la decisión debidamente informada. Quien tiene que tomar la decisión de abstención es el área correspondiente, el área de compras, el área comercial o la junta directiva o la presidencia. Y es a ellos a los que les corresponde la interrupción de los cursos causales, dando la orden de decir no vinculamos a ese cliente o rompemos la relación con ese cliente. Y ahí es donde se mide la responsabilidad. Porque si su área de cumplimiento le está diciendo no haga eso y usted lo hace, pues responde por la decisión que está tomando. Pero ojo, porque el oficial de cumplimiento también responde cuando no produce la información o no hace las advertencias o las recomendaciones del caso. En esto, guardar silencio para el oficial de cumplimiento se vuelve un problema de responsabilidad incluso penal. Muchos oficiales de cumplimiento tienen la información, la exponen informalmente y no dejan documentada trazabilidad de su recomendación. Muchas veces incluso por sugerencia de los propios órganos de dirección. La junta directiva que le dice, escuchan que el oficial de cumplimiento en la reunión les dice, mire, ese cliente tiene muchos problemas, yo recomiendo no hacerlo, pero eso no queda en el acta. Y los mismos miembros de la junta directiva, uy, no me vaya a dejar eso en el acta porque entonces qué fea esa constancia, esa constancia se ve horrible. Eso es una mala práctica que al final se vuelve un arma de doble filo contra el propio oficial de cumplimiento. Porque cuando se presente la situación y la fiscalía llegue a pedir las actas de la junta directiva, no va a encontrar la constancia del oficial de cumplimiento. ¿Y la posición de la fiscalía cuál va a ser? El oficial de cumplimiento no cumplió su trabajo.
no le informó a la junta directiva del riesgo que estaba exponiéndose. Y por consiguiente, él, que era el que tenía la posición de garante, incumplió las funciones propias de su rol. No vigiló apropiadamente la fuente de riesgo y por consiguiente debe ser responsable, por lo menos en la modalidad de comisión por omisión. Finalmente, algunos eventos que pueden generar dificultades. No identificar los eventos de riesgo. Las compañías que no hacen evaluación de riesgo. Esas compañías que creen que el programa de prevención de lavado de activos es un manual. No, el programa de prevención de lavado de activos es mucho más que un manual. El manual es una herramienta importante, pero es un sistema con enfoque de riesgo. Hay que hacer una evaluación de riesgo y hay que identificar los riesgos. Si usted no ha identificado los riesgos, no los puede detectar. Y si no los puede detectar, no los puede prevenir. Entonces, tener una adecuada identificación de riesgo es un presupuesto para que usted esté cumpliendo la función de vigilancia de fuentes de riesgo. Luego, usted debería tener como pieza angular de su sistema una buena identificación de riesgos. Segundo, implementación de los controles. Sí, hace una matriz muy bonita con los riesgos identificados, unas cosas de medición de probabilidad y de impacto supremamente sofisticados, pero cuando vamos a ver los controles, no existen o no son operacionalizables. O también se implementa el control, pero nadie está supervisando si el control funciona. Y en muchas oportunidades el control está ahí, pero nunca nadie evalúa si el control funciona o no funciona. Nadie evalúa la efectividad del control. Y la última, no tomar medidas de tratamiento. Se sabe que el control no funciona, se sabe que el control no se está aplicando, auditoría nos ha dicho que ese control no está siendo efectivo y no tomamos las medidas de tratamiento. Todas esas circunstancias devienen en responsabilidad ¿para quién? Para el oficial de cumplimiento y para los directores y administradores de las organizaciones. 3 temas importantes a considerar antes de cerrar. Primero, el tema del dolo. Claro, el delito de lavado de activos, el delito de financiación del terrorismo en Colombia es doloso. ¿Qué significa? Que solamente lo puede cometer aquella persona que tiene la intención de cometerlo. Por consiguiente, en Colombia no existe el delito de lavado de activos culposo ni el delito de financiación del terrorismo culposo. ¿Sí? No se comete lavado de activos por negligencia, por imprudencia, por descuido, no. Si se cometió el lavado de activos por descuido, por imprudencia, eso puede ser responsabilidad administrativa, pero no es responsabilidad penal. Sin embargo, y aquí es donde está el diablo, porque el diablo está en los detalles, en Colombia existe una figura que se llama el dolo eventual. Y el dolo eventual consiste en que puede ser que usted no tiene la intención propiamente de cometer el delito, pero usted advierte que eventualmente el delito se puede cometer. Es decir, usted no está seguro de que el cliente es un lavador, no tiene la certeza, pero sabe que para poder tener la certeza tiene que hacerle un proceso de debida diligencia. Y usted omite hacer el proceso de debida diligencia. En ese caso, usted sabe que puede eventualmente estar vinculando a un delincuente como cliente. Entonces usted tiene dolo eventual. No tiene el dolo directo porque usted no sabe que usted no está seguro que el tipo es un delincuente, pero admite que eventualmente existe esa posibilidad y no ha hecho la tarea para salir de esa duda. Entonces usted responde a título de dolo eventual. Y aquí también, muy cercano al concepto de dolo eventual, hay un concepto que utilizan mucho en el mundo anglosajón que se llama la ceguera intencional, el willful blindness, que consiste fundamentalmente en no querer mirar. Cuando yo no me quiero enterar para no tener responsabilidad. Cuando la junta directiva dice, uy, no, yo prefiero no escuchar al oficial de cumplimiento porque cuanto menos sepa, mejor para mí. Error. Cuanto menos sepa, más responsabilidad, porque su responsabilidad es saber. Una de sus responsabilidades es la supervisión. Aquí no se aplica eso de cuanto menos sepa, mejor, no. Al contrario, cuanto menos sepa, más responsabilidad le llega. Otro punto importante. Olvídese de que la responsabilidad penal es solamente para el coautor o para el autor de la conducta. Uno también puede ser responsable como cómplice o como determinador. Y muchas veces guardar silencio a uno no lo convierte en autor del delito, pero sí lo convierte en cómplice. Entonces, cuando el oficial de cumplimiento se pliega a la voluntad de la junta directiva, se pliega a la voluntad del representante legal y guarda silencio, no hace las advertencias, no deja las constancias, no envía las comunicaciones que tiene por no incomodar, por no parecer un poco intenso, para que no fastidiar a la gente, para no dañar un negocio. En ese caso puede que no esté siendo autor del delito,
Puede que los autores sean otros, pero como mínimo podría ser cómplice y ahí tendría una responsabilidad penal. Y por último, también hay responsabilidad en la adopción colectiva de acuerdos. Hay personas que creen que porque la decisión se tomó colegiadamente en una junta directiva, entonces ya me exoneré de responsabilidad. No. Cuando una persona hace parte de un órgano de administración, responde individualmente por las decisiones que toma. De tal manera que, nada, es que yo presenté esta situación a la Junta y la Junta la valoró y la aprobó. Entonces responde la Junta. Y como la Junta no es persona jurídica, entonces no la pueden sancionar. No. Responde cada uno de los miembros de la Junta, pero también responde usted, porque estuvo presente en esa Junta, porque tuvo injerencia en esa Junta, porque así no tenga voto, tuvo voz. Y eso lo convierte de alguna manera en responsable a efectos del derecho penal. Con esto termino mi presentación. Por supuesto, agradezco muchísimo de nuevo la oportunidad que me brinda la Unidad de Información y Análisis Financiero de llegar a ustedes a través de esta conferencia con estas reflexiones, y quedo a su entera disposición si hay alguna duda o aclaración que yo pueda responder en este momento. Muchísimas gracias.